Hola a todos, hoy vamos a estrenar este nuevo formato. Espero que les guste, déjenme saber si les parece interesante, si vale la pena seguir haciendo episodios de este tipo. ¿Cuáles son las diferencias? Primero lo vamos a hacer en video y número dos, vamos a ver áreas de conocimiento completas, ¿vale? Entonces vamos a tratar de pasar muy rápido hablando de los temas claves y espero que les sirva para que sigan leyendo el PMBOK 6. Mucha gente me pregunta, ¿por qué el PMBOK 6? Porque es una muy buena fuente para entender los procesos. Se manda al mercado con cierta lógica de mercado que todo cambió, mejor dicho, en cada versión del PMBOK. En realidad los procesos siguen siendo esencialmente los mismos, aunque a veces los fusionen o a veces los dividen. Y por ahora estoy filmando esto antes de que se publique el PMBOK 8. Es la mejor fuente que hay, mejor que las 7. El único momento en el que de verdad cambió por completo el PMBOK fue del 6 al 7, pero pilas, no es que haya cambiado, es que realmente son dos libros absolutamente diferentes. De hecho, son complementarios. Eso quiere decir que no vas a encontrar una evolución del 7 al 6. Ahí, digamos, siempre ha habido una confusión enorme. Debes leer para certificarte el PMBOK 6, pero específicamente lo que tienes que entender son los procesos, como para no referirme a versiones, porque cae uno un poco en esa trampa que tiene mucho que ver con mercadeo de los libros y tal. Pero tienes que entender muy bien los procesos y una muy buena fuente es el PMBOK 6, quizás la mejor. Por eso es que la estoy leyendo. Y debes leer el PMBOK 7 que te habla de dominios y principios, lo cual me parece muy interesante y, y seguramente lo vamos a ver. A mí lo que me interesa es que ayudarte a que te certifiques, a guiarte, pero yo no me muevo por modas, ni por el hype del nuevo lanzamiento, ni nada de eso. Lo vamos a ver, seguramente hay cosas interesantes, pero mi enfoque es trata de formarte bien con lo que tengas, ¿vale? Entonces empecemos. Hoy vamos a hablar de el la gestión de los recursos del proyecto en términos de procesos. Mira, lo primero que hay que ver de esto es que el PMI siempre ha tenido como cierta ambigüedad. De hecho, en versiones previas, antes había recursos humanos y después hubo recursos divididos, después lo juntaron y ahí ha habido como cierta ambigüedad y como que no hay del todo una decisión. Entonces hay mezcla de todo. Mira, los recursos en proyectos son básicamente tres. Primero es el recurso humano. El recurso humano, el talento, las personas, como le quieras decir, ¿vale? El segundo tiene que ver con los materiales. Y materiales o consumibles, supongamos que estamos en construcción, entonces necesitas materiales, acero, concreto, etcétera, ¿verdad? Y el tercero tiene que ver con el recurso financiero para manejar, por supuesto, y para pagar todo lo que necesitas, directos o indirectos. Este capítulo se concentra muchísimo en el primero y en el segundo. Voy a tratar de ayudarte a entender cuándo se refiere a uno y cuándo se refiere a otro, porque, como te digo, hubo una mezcla, hubo una fusión en versiones previas del PMBOK y eso hace que el 7 no habla de esto, como te dije, pero eso hace que los procesos a veces no entiendas de qué te están hablando exactamente. Entonces, primer proceso del área de conocimiento, planificar la gestión de recursos. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Mira, pues tienes que ver la EDT de tu proyecto, tienes que entender el alcance, tienes que entender el cronograma y a partir de ahí entender entonces qué recursos necesitas. En términos de recursos humanos, ahí te va a servir mucho la RACI, la matriz en RACI, la matriz RACI, la matriz de asignación de responsabilidades de los recursos. Entonces tú lo que haces es que agarras cada paquete de trabajo o incluso cada actividad y defines quién hace qué según ciertas letras. Dependiendo de las letras, entonces esto agarra nombres. Esto agarra nombres. Esto puede ser la matriz RACI, la matriz PAXI. Hay muchísimos tipos de matrices y se refieren es como a las letras que se pueden utilizar.
¿sí? Si eres responsable directo, si eres el responsable de supervisar, si eres el responsable de aprobar, si te tienes que tener informado. De forma general, de lo que estamos hablando es de una matriz RAM, de una matriz de asignación de responsabilidades, y ya de ahí para arriba lo que tú encuentres en cambios de nombres muy seguramente corresponde a, a las letras que estás utilizando. Yo en general trato de usar la más chiquita, que es la RASI, pero depende qué es lo que estés haciendo te puede servir. Entonces, un buen project manager como un buen comandante de campo, porque eso es lo que somos, tácticos, comandantes de campo, tiene que preocuparse por entender qué recursos se requieren y entender si los tiene o no los tiene. ¿Sí? Y todo eso es la planificación de la gestión de recursos. Eso te va a servir ver el alcance, te va a servir, por supuesto, ver el acta de constitución y muchas otras cosas previas que ya habrás desarrollado. Sun Tzu, el padre de la táctica militar, decía que una batalla se ganaba antes de pelearse. ¿Por qué? Por la planificación. Entonces, deberías preocuparte por este tipo de cosas antes de meterte como un loquito o una loquita, producto del afán, en un proyecto y después darte cuenta cuando ya estás en batalla que no tienes los recursos, porque ahora sí estás en un problema, porque ya estás jugado o jugada y realmente se pone en riesgo tu proyecto producto de eso, producto de eso. Las grandes batallas se ganan mucho antes de ser peleadas, ¿sí? Y no confundas agilidad o velocidad con afán. Son dos cosas diferentes. Muévete rápido, sí, pero no te muevas a la loca. Entonces, ese es el primer proceso del PMBOK 6 en cuanto a recursos, planificar la gestión de recursos. El siguiente proceso es estimar los recursos de las actividades. Y entonces aquí ya no estás pensando como qué necesitas y con quién debes hablarte para entender qué necesitas, sino que aquí lo que deberías hacer es una estimación mucho más en detalle. ¿Qué tipo de recurso, por cuánto tiempo? Em, y normalmente aquí lo que media fuertemente es el juicio de expertos. Por supuesto, los expertos siempre son bienvenidos, personas que han estado en 5, 6, 8 proyectos que te ayuden a ver lo no evidente, lo no obvio, porque para ver lo obvio no necesitas expertos. O sea, basta con que te concentres, basta con que te reúnas con personas que no saben mucho, que acaban de llegar a la empresa para que vean lo obvio. Lo obvio no tiene mucho sentido, lo que tiene sentido es darse cuenta y anticipar lo que no es tan evidente. Por eso la experiencia siempre es bienvenida. Después está la estimación ascendente. El objetivo es que puedas apoyarte en la descomposición que tienes de la EDT con actividades y trates de ver muy en detalle el proyecto para que te des cuenta realmente qué necesitas. Aquí normalmente fallamos muchísimo, porque cuando ya estamos, como te decía, metidos en el proyecto, es que muchas cosas empiezan a fallar. Y aquí quiero que hagamos una reflexión, que nos demos un poquito de golpes de pecho. A veces no hacemos bien este trabajo, producto del afán, producto de que nos están acosando, de que nuestro jefe, etcétera. Arrancamos el proyecto, nos damos cuenta en la mitad que no tenemos el recurso, lanzamos una compra rápido, pero a destiempo, ya muy tarde, caemos, pues o llegamos a los procesos de gestión de compras y es ahí donde se genera un conflicto muy grande, porque compras requiere mucho tiempo y nosotros estamos muy afanados porque la verdad, entre nosotros, solo entre nosotros, no hicimos el trabajo a tiempo, ¿sí? Entonces surgen esas versiones de Project Manager como de, no, es que compras no se mueve y es que nos atrasamos y es que un imprevisto, primero, no fue compras. Tú lo sabes en el fondo, no fue compras, muchas veces. Y dos, no fue un imprevisto. Fue falta de previsión, pero sí se podía prever. Entonces, ahí fallamos, ahí fallamos. Vale la pena reflexionar, vale la pena asumir responsabilidades, no para darnos látigo, pero sí para poder mejorar. O sea, deberíamos decirnos, esto sí se puede anticipar. Quizás no lo hicimos, pero para la próxima definitivamente hay que hacerlo. Vamos a hacer una lección aprendida, vamos a trabajar el equipo y vamos a hacer
consciente este tema para que no nos vuelva a pasar. Y también aparecen dentro de las técnicas las estimaciones análogas y paramétricas. Es decir, si tienes modelos, si tienes, por ejemplo, en construcción siempre aparecen, bien sea a nivel de consultor o a nivel ya propiamente del constructor, em, aparecen bases de datos, de consumos, etcétera. Entonces, todo eso, por supuesto, se consideran estimaciones paramétricas y las análogas, producto de que ya hiciste proyectos parecidos y entonces puedes hacer cierta comparación, ¿verdad? Em, sí hay diferencias de este proceso en entornos predictivos y ágiles. Por supuesto que las hay. Recuerda que en entornos ágiles no se estiman tiempos y no se estiman con precisión. Digamos, se parte de la base que en un mundo ágil no tiene mucho sentido intentar estimar las cosas con total precisión, sino de lo que se habla es de la velocidad de historias, es decir, de una capacidad aproximada que se tiene para sacar adelante ciertas historias de cierto tamaño, ¿sí? Entonces ahí vas a encontrar grandes diferencias. En el mundo waterfall o en el mundo predictivo sí se parte de rendimientos y se parte de estimaciones precisas, ¿vale? Te invito cuando salga el capítulo premium de gestión de recursos del curso PMP, valdría la pena que le des una chequeada. Probablemente vale la pena que le des una estudiada precisa, pero por ahora te dejo ese mensaje. En el mundo ágil, el agilismo, de hecho, evita las estimaciones detalladas. De hecho, funciona así, ¿sí? Y tiene una aproximación muy diferente, una aproximación mucho más em, holística del tema, mucho más aproximada. A veces puede funcionar para ciertos entornos, mientras que en el mundo predictivo, o waterfall o de cascada, sí se requieren estimaciones muy precisas de rendimiento, etcétera. Imagínate una obra civil. Bien, el siguiente proceso es adquirir recursos. Entonces, primero nos sentamos a planear con quién necesitaríamos hacer todo esto, em, más o menos el tipo de recursos que necesitan. Después estimamos los recursos lo más detalladamente posible, dependiendo del entorno en el que estés. Y después viene el proceso de adquisición de recursos. Aquí nosotros cometemos muchas ingenuidades. Nosotros somos muy conscientes en muchos entornos que la calidad de la gente, por ejemplo, y la calidad de los recursos, pues obviamente define el éxito de las cosas. Yo te hablo desde Colombia y aquí en Colombia, ¿quién es el técnico y los jugadores de la selección Colombia de fútbol? Es una conversación nacional súper importante. ¿Por qué? Porque todo el mundo entiende muy rápido que obviamente tener los mejores jugadores y el mejor técnico pues te lleva a resultados. Eso suena como muy obvio. Curiosamente en el mundo de proyectos no es tan así. En el mundo de proyectos no hay grandes discusiones acerca de quién va a estar en el proyecto, quién lo va a dirigir, sino que son conversaciones que a veces ni siquiera se dan. Simplemente quién está disponible como project manager, tú, y quién más está disponible para el equipo, tú y tú, y ya. Y entonces ahí ya arrancamos perdiendo, porque por alguna extraña razón partimos de la base, que no es cierta, de que todo el mundo es igual, de que todo el mundo sirve para hacer de todo. Entonces ahí ya perdimos. Y eso tiene mucho que ver con la adquisición de recursos. Si tú quieres que te vaya bien en un proyecto, lucha por la mejor calidad de los recursos humanos, técnicos, etcétera. No debería darte igual quién te entregue o con quién trabajes dentro de tu compañía. ¿Sí? Y eso tiene mucho que ver con un proceso de toma de decisiones, de negociación. Cuando tú vas y pides recursos a un área, lo obvio es que te quieran entregar un recurso que no es tan crítico y eso, dicho de otra manera, no es un recurso, no es el mejor recurso del área. Es evidente. Entonces tienes que negociar porque obviamente hay una tensión natural en ese asunto. ¿Sí? Y por supuesto un proceso de asignación, que no te pase eso de, oye, Juan lleva 2 meses en el proyecto y Juan no sabe, y Juan no va a reuniones y se da el lujo de decir, no, yo no sabía. Quiere decir entonces que no hubo un buen proceso de asignación de recursos. Nota que te estoy hablando mucho de gente, porque por allá va la cosa. O sea, la mayor parte, la parte más compleja de adquisición de recursos tiene que ver con eso.
Por supuesto que hay otros recursos. Seguramente tienes que contratar servicios, firmar contratos a contratistas. Aquí se mezcla un poquito con adquisiciones, pero tiene más que ver con ese tema del procurement, de conseguir, de conseguir que ciertas personas y ciertos recursos estén asignados a tu proyecto para que tú verdaderamente puedas ver hacia atrás y puedas ver toda la tropa lista en la composición que la necesitas para ganar la batalla. Para ganar la batalla y ojalá te entreguen los recursos rápido, porque si no te empiezas a retrasar. ¿Sí? Eso es adquirir recursos. Hemos pasado por tres procesos, ¿no? Planificar la gestión de recursos, estimar los recursos y adquirir los recursos. Después viene el desarrollo del equipo. Esto sí es full personas. ¿Sí? ¿Qué es desarrollar el equipo? Cuando tú trabajas en proyectos, te vas a encontrar muy constantemente el siguiente escenario. Tienes a 25 personas, esas personas no se conocen entre ellas, no te conocen a ti, tú no las conoces a ellas, fueron llegando al proyecto y la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para que de verdad sean un equipo? Y esto tiene que ver, esto es como el tema más táctico y hasta estratégico que puede llegar a tener un project manager. Porque puede ser que tengas muy buenos jugadores, pero no quiere decir que tienes un buen equipo. Y los buenos jugadores hacen cosas, pero los que ganan campeonatos son los equipos. Y es tu responsabilidad. Tú no puedes decir, no, es que ellos no se integran y es que no trabajan bien juntos, porque puede ser que hablen idiomas diferentes, tengan acentos diferentes, tengan culturas diferentes. Y ese es tu gran desafío. Tu gran desafío como líder táctico es cómo haces para que esta gente de verdad se pueda colaborar, se pueda comunicar, tengan confianza entre ellos. Eso no es nada simple. Además, con la complejidad adicional de que seguramente hay mucho afán por empezar. Entonces, te llega la gente, tienes que aprender a irlos liderando y sobre todo a que se conforme un equipo rápido, porque además toca empezar casi que de una. Me ha pasado a veces que nos encontramos, apenas nos damos la mano, nos presentamos y ese mismo día tenemos reunión de proyectos. Y somos de países diferentes, en horarios diferentes, se acaban de bajar del avión, con jet lag, muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, esto es súper retador, por ejemplo, en proyectos internacionales y cada vez hay más proyectos internacionales porque tienen más teletrabajo y digamos con las nuevas formas en las que se arman los equipos, eso es súper natural. Más aún cuando de hecho no se reúnen físicamente, eso es aún peor. Aquellos que dicen, no, es que Teams y Zoom es exactamente lo mismo, yo les digo, y yo sé que eso no es popular, pero eso no es lo mismo. Eso no es lo mismo. Estar físicamente al lado de otra persona no es lo mismo que 6 meses de videoconferencia. De hecho, no sé si les ha pasado que después de 6 meses de reunión, por fin uno ve en vivo y en directo, en 3D, como digo yo, a otra persona y uno no la conoce. Uno no la conoce, uno dice, creo que sí, pero no estoy seguro si es. Y se genera ahí como una tensión, como una cosa, y ya, se supera rápido, pero esa es la prueba de que no es lo mismo, de que uno no conoce plenamente a las personas cuando solo hace uno videoconferencias con ellas, solo lo han visto uno en 2D. Hay mucho de coaching, hay mucho también de cómo plantear recompensas e incentivos correctos. ¿Cómo hacemos para que todos estemos alineados? O sea, cuando estemos contentos, todos estemos contentos. Y cuando estemos tristes, todos estemos tristes. Y ahí tiene mucho que ver también con mucha estrategia en cuanto a los incentivos y en la contratación, si tienes a mucha gente subcontratada, ¿cierto? El siguiente proceso es dirigir el equipo. Cuando yo me certifiqué, yo no entendía la diferencia. O sea, yo decía, desarrollar, dirigir, para mí es como lo mismo. No, 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 de hecho no es nada lo mismo. Desarrollar es todo ese tema humano, todo ese tema de conformar el equipo de team building, mientras que dirigir el equipo ya es todo el tema administrativo. Ya es que la gente tenga su salario, que le llegue a tiempo, que tenga buenas condiciones laborales, que tenga su laptop. Qué curioso eso. Como los que trabajamos en proyectos siempre estamos empezando, llegan los super expertos a cobrar por horas y no sé qué, y no tienen lo más básico para trabajar como por ejemplo un escritorio.
o no hay oficina. Eso lo he visto muchísimas veces y obviamente eso afecta la motivación y también afecta la productividad. Entonces esto es dirigir el equipo y es cómo me aseguro que todo ese tema que es administrativo y ya propiamente de gestión esté en línea, ¿sí? Otra cosa importante que entra acá en dirigir el equipo es cómo me aseguro que todos los temas de evaluación de desempeño, todo ese tema está resuelto. Los buenos ejércitos, noten que yo hablo bastante en términos tácticos y es porque para mí la gestión de proyectos es táctica. Entonces me he concentrado bastante en estudiar ese tipo de cosas. Los ejércitos se mueven bien cuando tienen claro sus incentivos, sus premios y sus castigos. Sus castigos. Sí, de eso a nadie le gusta hablar, pero eso es parte del liderazgo. Es decir, si lo haces bien, sí, voy a decirlo en términos así súper coloquiales. Cuando alguien dice, bueno, si lo hago súper bien y cumplo todas las metas, ¿qué pasa? Deberías poderle decir, bueno, pasa lo siguiente. Primero, pues te estoy pagando, pero además hay un premio, ¿sí? Porque te quiero súper concentrado y súper orientado al logro. Oye, bueno, ¿y qué pasa si lo hago mal? Deberías poderle responder. Deberías poderle responder con claridad, con absoluta claridad. Como por ejemplo, y voy a decir cosas súper políticamente incorrectas, pero en las cuales yo estoy convencido. Y es, si lo haces bien, te vas a llevar un premio. Pero si lo haces mal, siempre te voy a respetar. Siempre, pero no podrás estar acá. ¿Sí? Porque los proyectos son para personas de alto desempeño. Si es que quieres tener un proyecto de alto desempeño. O sea, el gran objetivo, y aquí seguramente vas a tener que tomar una decisión profunda y vas a tener te invito a que reflexiones. ¿Tú quieres ser un project manager ganador o un project manager de los que van y participan y está bien si son de media tabla? Si quieres ser ganador o ganadora, tienes que acostumbrarte a ganar. Y tienes que entender que para ganar se requiere muchísimo. Y se requiere ser sobresaliente. Y se requiere ser seguramente de la inmensa minoría. No todo el mundo está preparado para eso. Eso es respetable. Absolutamente respetable. Pero no puede estar en el proyecto. No puede estar en el proyecto. Si es que quieres ser top, top. Si quieres simplemente participar por participar de media tabla, entonces, bueno, ya estamos hablando de otra cosa. Pero em, en mi caso, siempre me oriento a ganar, ¿vale? Y por último vienen controlar los recursos y es asegurarse que una vez se estimaron los recursos, se consiguieron los recursos, se desarrollaron, se están trabajando los recursos humanos, técnicos, financieros, etcétera. Se hizo un resource allocation, se ubicaron los recursos donde debían hacerse, realmente están rindiendo correctamente. ¿Sí? O sea, no basta con que tú ubiques a la gente y un poco mires para el techo y digas, ok, pues yo ya los puse ahí, ellos están trabajando. No, tu responsabilidad es que rindan. Y puede ser que no rindan, puede ser que tengas que modificar la configuración que tienes, puede ser que tengas que hacer muchos ajustes, y puede ser que tengas que aplicar premios y, entre comillas, castigos. ¿Sí? Pero eso es parte de tu trabajo. No puedes evitar estas conversaciones. Si tú evitas estas conversaciones, estás dejando de ser project manager. Porque mucha gente las puede evitar, pero tu trabajo es afrontarlas. Entonces, si lo evitas, estás cometiendo un grave error. Estás cometiendo un grave error en este tema. ¿Vale? Eso es, en líneas generales, la gestión de recursos de proyectos. Obviamente, no estoy entrando en detalle. Te invito cuando salga, te invito a escuchar los episodios premium ya de clase, donde vemos las cosas mucho más de forma detallada. Pero espero que esta información te sirva como compañía de lectura. Yo siempre estoy feliz de acompañarte. A veces el trabajo no me deja, hay muchas cosas, muchos viajes, etcétera, de consultoría en especial, pero me hace mucha falta. Ya después de una buena cantidad de episodios me hace falta, se ha vuelto rutina para mí y lo hago con muchísimo gusto. Aprovecho para saludar a todas las personas que me han escrito por redes sociales. Trato de leer, o más bien me leo realmente todos
los comentarios, trato de responder a muchísimos. Me toma tiempo, pero me agrada muchísimo. Entonces les mando un gran saludo y los invito y siempre bienvenidos a escuchar Mr. Project y a que estemos en contacto. Espero que esto lo hayan encontrado de utilidad. Hasta pronto.